De acuerdo, vamos a empezar ya la fase de los pinceles. Para ello, aunque nos queda una cosita que hacer por ahora con el aerógrafo, que es simplemente aplicar barniz, ¿de acuerdo? Pero el barniz todavía tiene que esperar un poquito para poder aplicarlo, porque primero tenemos que hacer un pincel seco al vehículo, básicamente para remarcar las aristas y pintar ciertas partes que hay que pintar a pincel porque no las hemos pintado anteriormente con el aerógrafo. Y pintar también otras piezas que hay que hacerlo a pincel, como por ejemplo son los toldos, que cubren las distintas celdas, las distintas cestas, así como las cestas traseras del carro. Para cuando vayamos a barnizar, que será el principio ya de la siguiente fase, como aquel que dice, aplicaremos barniz satinado, ¿de acuerdo? Yo uso este de VMS, que deja un satinado bastante bueno. Y después empezaremos ya el weathering. Pero ahora nos vamos a ocupar un poquito de todo lo que es trabajo, como ya os digo, de pinceles. Para ello, los pinceles que vamos a emplear pues van a ser los habituales que utilicemos, ¿vale? Para pintar las cosas a pincel. En este caso yo tengo un pincel del 0, aunque tengo otros de reserva, ¿vale? Un pincel de 5 ceros, un pincel de 10 ceros, un pincel de 20 ceros y estos pinceles brocha, por así decirlo, ¿vale? Que vienen muy bien para lo que es el pincel seco. El pincel seco básicamente lo emplearemos para remarcar lo que son las aristas del carro, ¿vale? Y para ello emplearemos básicamente este color, que deja un tonito bastante claro y bastante decente en lo que son las aristas, ¿vale? Es el medium green, ¿vale? Como veis, referencia 606 de AMO. Después, a las ruedas, le aplicaremos este para lo que son las llantas y remarcar todo lo que son las aristas y volúmenes del carro, y después del color base del carro, y después para el caucho emplearemos estos dos colores. Por un lado daremos un toque general con el Panzer Grey, ¿vale? Referencia 604 de AMO, y por otro daremos con el Basalt Grey el 603 de AMO, ¿vale? Que es bastante más clarito y nos servirá básicamente para remarcar las aristas y, por ejemplo, en las zonas donde están los rotos de la goma, pues remarcar un poquito la arista de esos rotos. Luego tendremos que aplicar también un pincel seco con el Light Metal referencia 621 de AMO, ¿vale? A lo que son las armas para simular un poquito de desgaste en el metal. Posteriormente a eso al pincel seco, si queremos le podremos aplicar un barniz, ¿vale? Pero yo esperaría a que completemos toda la fase del pincel, como ya os he dicho antes. ¿Por qué? Porque después irán los perfilados y hay piezas que requieren también un perfilado. Luego, para pintar el resto de cosas a pincel, ¿vale? Pues vamos a hacer una cosita. Las antenas, por ejemplo, los israelíes tienen la costumbre de pintar tanto las bases de antena como las antenas en blanco, ¿vale? Y a las antenas le hacen unas marcas radiales, que a escala viene a ser como medio milímetro aproximadamente, ¿vale? Con colores azules, negros, amarillos y rojos. Así que la base de las antenas, como ya os digo, será blanco mate, que podéis hacer pintar con el aerógrafo o pintar a pincel con el blanco mate de Mallejo, ¿vale? El 951. Después, para lo que son las marcas y, por ejemplo, las varillas de gálibo, ¿vale? Se emplearía negro como base y en la punta de las varillas de gálibo, por ejemplo, un poquito de blanco. El negro, el 950. Luego en las antenas, para las marcas que suelen llevar, pues podemos emplear el negro,
y un azul medio, ¿vale? El 7963 de Vallejo, por ejemplo, que aparte este nos servirá muy bien para aplicar las sombras a las lonas, ¿vale? Después, las varillas de gálibo, si queremos, las podemos pintar también con el verde refractario, ¿vale? Pero la punta siempre una franjita en blanco. Y las cajas de munición, por ejemplo, podremos pintarlas también con el verde refractario. Luego, las asitas, por ejemplo, que pusimos todas de cobre, si os acordáis, y algunas otras partes, pues van pintadas en rojo, ¿vale? Yo no suelo emplear el rojo directamente porque suele ser muy puñetero y muy difícil de aplicar, pero sin embargo el vermellón es bastante más sencillo de aplicar, cubre bastante bien y nos deja un acabado muy satisfactorio, ¿vale? El vermellón de Vallejo, por ejemplo, es el 70909. Para los faldones de goma que no hemos pintado, ¿vale? Los que van, por ejemplo, delante de la rueda tractora, o los que van atrás de la rueda tensora, y la parte inferior de los faldones laterales que llevan una franjita de goma, ¿vale? Emplearemos este. No el negro puro, ¿de acuerdo? Que queda muy oscuro, sino que emplearemos el gris negro, ¿vale? Que es muy parecido al negro OTAN, o al color H77 Gunze, el negro neumático, ¿de acuerdo? Que es el 70862. Y después, para los toldos, pues tenemos varias opciones. El tono ideal sería este, el Canvas Tone, ¿vale? Que, bueno, estos tres colores provienen de la gama de figuras de AK, ¿de acuerdo? Y salen de este set de uniformes de las fuerzas de defensa israelíes. Entonces, para el toldo, ¿vale? Los toldos podéis emplear el Canvas Tone, y para que también, si queréis, podéis hacer una variación empleando un poquito del Golden Olive, podéis mezclarlos un poco y sacáis un color diferente. Y para lo que son las cintas que cierran los toldos, podéis emplear el ocre kaki, ¿vale? Este tono también se puede emplear en las correas que sujetan las cajas de munición, que si os acordáis todavía no hemos hecho nada con ellas. Y luego después, para sacarles los volúmenes de luces a los toldos, podemos emplear o bien beige o bien marrón amarillo, ¿vale? O bien los dos, ¿vale? Podemos empezar empleando el marrón amarillo y llegado un momento podemos coger ya y pasar a aplicar con el beige las luces más puntuales de los toldos. También, como herramientas que vamos a necesitar, pues necesitaremos, por ejemplo, la herramienta para andar sujetando la barcaza y no andar tocándola constantemente. También el soporte para sujetar la torre, ya sabéis, este es la base de pintura de carrocerías de Tamilla, que nos sirve igual para pintar las torres de los carros. Y después, pues como siempre, un cacharrito que podamos tener con agua limpia para ir limpiando nuestros pinceles y ir cambiándola cuando ya esté muy sucia. Así que nada, una vez dicho esto, vamos a proceder ya con el trabajo que queremos realizar. Mirad, quiero que os fijéis en lo que es esta parte de aquí, ¿vale? Que es donde he hecho una prueba para ver cómo quedaba, ¿vale? Si os fijáis, queda bastante bien, remarca bastante lo que son todas las aristas, ¿vale? Si os fijáis aquí, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Pues como ya os he dicho, utilizando la técnica del pincel seco. Para ello, es una técnica que diréis todos, pero es una técnica muy antigua, tal. Sí, una técnica muy antigua, pero siempre resultona. Para remarcar las aristas tenemos dos opciones. Una nos las deja excesivamente marcadas y la otra nos la deja más suavecita, menos marcadas y demás, ¿vale? La más marcada, ¿cómo se hace? Pues simplemente canteando, ¿vale? Para ello cogeríamos pintura en un pincel, quitaríamos el exceso
Y simplemente con el pincel a unos 45 grados vamos pasando por lo que es la arista, ¿vale? Con mucho cuidado. Y vamos marcando el volumen de la arista, ¿vale? Pero como ya os digo, esta forma nos deja la arista excesivamente marcada, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, como ahí está muy marcada esa arista, ¿vale? Muy finita, pero muy marcada. Y es precisamente lo que no nos interesa. ¿Vale? Fijaros. Como si se marca la arista con la pintura, pero como ya os digo, queda excesivamente marcada y no es lo que nosotros queremos que nos pase. Estas pinturas del Dry Brush, de la gama Dry Brush de Amo, como habéis visto son acrílicas, ¿vale? Se limpian con agua, ¿vale? Entonces, para aplicarla correctamente y que nos quede el efecto bien aplicado, simplemente manchamos la punta del pincel, ¿vale? Y quitamos el exceso, ¿vale? Hasta que casi no nos quede pintura. Cuando veamos ya que no nos mancha el papel, pues simplemente, a ver, un momentito, ahí. Simplemente pues será ir cogiendo y buscaremos marcarle el volumen de la arista. ¿Vale? Fijaros cómo se van marcando las aristas, que es lo que nos interesa. Y aparte le da también un poquito más de volumen a la pintura de nuestro carro. Fijaros la diferencia entre una zona que tiene las aristas remarcadas, ¿vale? Y una zona que no tiene las aristas remarcadas. A ver, voy a bajar un poquito la iluminación para que podáis apreciarlo mejor. Vale, ahí más o menos se debería de apreciar, ¿vale? Si os fijáis, esta zona de aquí tiene todas las aristas bien marcadas, y esta de aquí, que no tiene hecho el pincel seco, pues apenas se notan las aristas, ¿vale? A ver, vamos a bajar bastante más la luz. Aquí se aprecia un poquito mejor, ¿vale? Fijaros cómo las aristas se marcan, que es precisamente lo que nos interesa. Yo normalmente para este tipo de trabajos empleo dos colores. Lo que pasa que el otro color que tengo, ¿vale? Que sería óptimo para aplicárselo, ¿vale? No me gusta cómo queda porque oscurece el vehículo en lugar de aclararlo, ¿vale? Es este, el Light Olive Green, que si os fijáis he aplicado aquí para hacer una prueba y no me ha gustado cómo acaba quedando el color. Si le queremos simular que, por ejemplo, hay arañazos por debajo o lo que sea, sí se podría hacer, pero como no es el caso, yo no voy a emplearlo. Lo bueno de estas pinturas, ¿vale? Si os fijáis, es que si nos pasamos, pues podemos coger con un poquito de agua y un pincel, ¿eh? Le podemos eliminar el exceso, ¿vale? Como veis, aquí me he pasado un poquito, y simplemente con el pincel humedecido en agua se lo he quitado. Ahora, para que veáis, voy a darle la vuelta y voy a trabajar un poquito en la parte superior de la barcaza. Ahí. Vale. Todavía tengo que andar repasando lo que son las rejillas, ¿vale?
Fijaros cómo solamente me estoy centrando en lo que son aristas, ¿vale? Y volúmenes que quiero remarcar un poquito. Lo que sí hay que tener cuidado, acordaros siempre las varillas de gálibo, ¿vale? Que son muy fáciles de llevárselas cuando no las estáis viendo. Acordaros también cuando hagáis esto, ¿vale? De hacerlo en las pletinas que llevan los faldones, ¿vale? Es conveniente, ¿vale? Cuando hagáis una sesión muy larga de pincel seco, es conveniente que de vez en cuando vayáis limpiando el pincel para mantener un poquito su suavidad, ¿de acuerdo? Ya que si no, lo único que podríamos hacer es, si se nos ha secado pintura o algo en el pincel, lo único que vamos a conseguir hacer es estropear el trabajo, porque el pincel no tiene la suficiente suavidad para el trabajo que queremos, ¿vale? Para el pincel seco, si preferís hacerlo con un pincel plano, de los habituales, podéis hacerlo perfectamente, ¿vale? Pero yo sinceramente he probado este tipo de pinceles y van muy bien para el tema del pincel seco. Bueno, creo que con esto que os estoy mostrando cogéis un poquito la idea de lo que quiero hacer, ¿vale? Así que voy a continuar el trabajo fuera de grabación, y en cuanto esté hecho ya el pincel seco, y empezaremos ya a pintar el resto de piezas y de partes que hay que pintar a pincel, ¿vale? Así que venga, chicos, voy a hacer un alto en la grabación y enseguida continuamos. De acuerdo, vamos a proceder ahora a pintar todas las partes que llevan los faldones de goma, por ejemplo, y también pintaremos los dos conectores que colocamos en los solenoides.
como veis aquí, ya está hecho todo el trabajo del pincel seco, ¿vale? Y lo que voy a proceder ahora es lo que os digo, a pintar lo que son todos los faldones de goma, o sea, esta parte inferior de aquí de los faldones posteriores, o estas partes de aquí de los faldones laterales, ¿de acuerdo? Y también, pues claro está, los faldones traseros laterales y los faldones delanteros, ¿vale? Tanto el lateral como el frontal. Bien, para este menester vamos a emplear, como ya os dije, el gris negro, ¿de acuerdo? De Vallejo, el 70862. Cuando pintemos los faldones tanto frontal lateral como frontal, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que aquí, ¿vale? Tenemos una pieza metálica y el faldón de goma. Y esto como todo, ¿vale? Aparte de tener la pintura, pues tendremos que tener una servilletita para quitar el exceso. Y aquí pintar con cuidado para no manchar lo que ya tenemos pintado. Esto procuraremos darle un par de pasadas, ¿de acuerdo? Un par de manos, tanto por fuera como por dentro, ¿de acuerdo? A ver, ¿vale? ¿Vale? Y ahora, para que veáis un poco, ¿vale? Estos ya los pintaré fuera de cámara, porque ya veis que es súper sencillo de pintarlos, ¿vale? No es ninguna complicación. Ahora, como os digo, para pintar, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Tendremos que tener cuidado tanto en esta parte de aquí, que tiene una pletinita, como en la pletina esa de arriba, ¿vale? Para que veáis lo que os digo, ¿vale? De la pletina que hace de soporte del faldón, ¿vale? Para ello me voy a buscar un pincel lo más fino posible. A ver, este. ¿Vale? Por ejemplo, este. De un 20, ¿vale? 20 ceros. A ver. Y ahora, pues con mucho cuidado, pues le tiramos
Vamos tirando con mucho cuidado. Y le pintamos un poquito lo que es la pletinita, ¿vale? ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Para que os hagáis una idea, si lo veis aquí, vemos el grosor de la pletina y el faldón de goma. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que hacer tanto en el faldón lateral derecho como en el faldón lateral izquierdo. ¿De acuerdo? Y luego ya en los frontales. ¿Vale? En este frontal de aquí, que será más complicadillo, ¿eh? Y listo. También estos dos, los dos frontales estos, tendremos que intentar pintarlos por la parte interna. ¿De acuerdo? Por esta parte de aquí, porque aquí en el lateral va a ser mucho más difícil el poder ponernos a pintarle por dentro, ¿vale? Pero en los frontales no, ¿vale? Y en estos traseros pues simplemente se les pinta con el negro, con el gris, el negro gris este y listo, ¿vale? Después, en los solenoides, ¿de acuerdo? En los solenoides tenemos que pintarle estos conectores que le pusimos, ¿de acuerdo? Porque suelen tener un recubrimiento de goma para impermeabilizar la unión del conector y evitar que se puedan producir cortocircuitos a la hora de funcionar en una zona húmeda o en días lluviosos. Listo. Con eso sería todo lo que es el trabajo con este color. ¿De acuerdo? Después de pintar este color, ya pasaremos a aplicarle el pincel seco a todas las partes de goma. ¿Vale? Tanto de las ruedas como de los distintos faldones. Así que ahora, de momento, voy a terminar de pintar todas las partes de los faldones de goma, ¿de acuerdo? Y enseguida continuamos ya con el pincel seco a las ruedas del vehículo y demás. En cuanto a los faldones delanteros y laterales delanteros, tenemos que tener en cuenta dos cositas. Por un lado, las pletinas de fijación que tienen estos faldones, ¿vale? Que aquí la vemos esta, que está muy bien definida. Y después aquí tenemos otra pequeña pletinita, ¿vale? Que nos fijan los dos faldones frontales, ¿de acuerdo? Con una pieza en forma angular. Dicha pieza va instalada por dentro, ¿de acuerdo? En cuanto al faldón lateral, bueno, el frontal y el lateral, tenemos que tener en cuenta estas pletinas, ¿vale? Esas pletinas tenemos que hacer que parezca el acabado del faldón, que parezca esto, ¿de acuerdo? Donde se comprueba perfectamente que está la pletina y la goma del faldón, ¿de acuerdo? Entonces, para ello necesitaremos pues
un pincelito normal y corriente y un pincel que sea finito, ¿de acuerdo? En este caso es un pincel de 20 ceros. Puede valeros uno de 5 ceros, ¿eh? Con el que más cómodos os sintáis. Esto ya no es nada más que recortar un poquito las zonas que nos interesan y pintarlo el resto. Tenéis que tener en cuenta que aunque yo el trabajo aquí lo haga, os lo muestre solamente en este faldón lateral, también hay que hacerlo en el frontal. Lo único que es difícil de hacer en el faldón lateral es pintarle la cara interna. ¿Por qué digo que es difícil hacerlo? Pues muy simple, porque no tenemos apenas sitio aquí para andar metiendo el pincel. Entonces, lo mejor para pintar la cara interna será cogernos un papelito, ponérnoslo en la rueda, ¿vale? Y meter el pincel por debajo y pintar. ¿De acuerdo? Bien, y ahora para pintarle lo que es el faldón en la zona de la pletina, pues emplearemos un pincel fino, fino, fino. En mi caso, como ya os he dicho, un pincel de 20 ceros. ¿Vale? Fijaros cómo aquí... A ver, esperad que os lo acerco un momento a la cámara. ¿Vale? Fijaros cómo aquí en esta zona se ve la goma del faldón y el color de el carro, ¿vale? El Verdi Rally que hemos usado en la pletina. ¿De acuerdo? En caso de que os haya pasado como por ejemplo a mí, que me he ido un pelín, ¿vale? Podéis coger, como se hacía con los Rotring, y con mucho cuidado y la punta de la cuchilla sin apretar, podéis rascarlo un poquito a quitar la pintura que se os haya metido en la zona de la pletina. Así, con cuidado, sin apretar, simplemente rascando un poco la superficie, ¿vale? Con la puntita de la cuchilla, pues quedará una pletina más definida. Pero ya os digo que con mucho cuidado, que si apretáis mucho podéis llevaros la pintura base. ¿Vale? Pues lo mismo tenéis que repetir en este faldón, ¿vale? Y en los demás. Y después ya pues simplemente pintar los faldones traseros. Así que nada, la parte de los faldones aquí queda, ¿de acuerdo? Voy a terminar de pintar los faldones y enseguida continuamos ya con la pintura del resto de cositas que tiene nuestro vehículo en distintos colores. De acuerdo, ya está pintado todo lo que tiene que ir con el color oscuro, ¿de acuerdo?
Recapitulando, ¿qué cosas tienen que ir con qué color oscuro? Bien, pues por un lado tenemos las piezas que son goma, ¿vale? Que son los faldones, que ya están todos pintados. Y por otro lado tenemos las piezas de herramienta que van pintados con un negro brillo o satinado, ¿vale? Pero podemos emplear un negro mate, porque después, cuando barnicemos en satinado, se va a recuperar ese brillo. Entonces, una recapitulación completa. Con el color negro para las gomas, ¿de acuerdo? Con el negro, el gris negro, ¿vale? El 7862. Pintamos todos los faldones de goma, los conectores que le pusimos a los solenoides y las tapas de los botes lanzafumígenos. Y después, con negro mate, negro brillo o negro satinado, pero negro, ¿vale? En mi caso he empleado el 70950 de Vallejo. Vamos a pintar la manilla de apertura del motor, la barra que tiene aquí, las dos barras que tenemos aquí, tanto la barra de uñas como el palo de herramientas varias. La herramienta que tiene aquí en el lateral, ¿vale? Que si no me equivoco debe ser una especie de gato o algo para levantar el carro, cualquier cosa. La pieza que nos representa el tubo del cañón, ¿vale? De respeto. Y las dos bolitas de ahí atrás, que son para los cierres de seguridad de estas dos portillas del techo, ¿de acuerdo? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer ya va a ser pasar a pintar las cosas con el color vermellón. Así que voy a parar aquí un momento la grabación, voy a dejar preparadas las cosas para pintar el color vermellón y enseguida continuamos. De acuerdo, es hora de pintar ya las cosas con el color más llamativo que lleva el Merkava. Se trata, como ya os he dicho anteriormente, de las cosas que van con el color rojo, ¿de acuerdo? En este caso recordar que no es rojo puro, sino color vermellón, ¿de acuerdo? El 70909 de Vallejo. ¿Qué cosas son las que tenemos que pintar con el color vermellón? Pues bien, las cosas que tenemos que pintar, por ejemplo, en la barcaza de nuestro Merkava, son este tornillo de drenaje de aquí y este otro tornillo de aquí. Y después tenemos que pintar, por ejemplo, de todas las ruedas estas que veis aquí, que son las que llevan buje, tenemos que pintarle, a ver, que cogemos una, tenemos que pintarles el centro de la llanta, ¿de acuerdo? Este circulito que tenemos aquí. Después, en el dispositivo contraminas, puntos que tenemos que pintar de rojo, pues es, a ver, aquí, tenemos que pintar la parte superior de esta argolla, ¿de acuerdo? O sea, esta parte de aquí, tanto de esta como del otro lado. Podemos pintarle también el mango del pasador este, ¿de acuerdo? Este manguito de aquí. Y después, en lo que son los arados, pues tenemos que pintarles la parte superior de esta argollita, ¿vale? Lo que es la parte de aquí hacia arriba. Y en el otro lado lo mismo, esta parte superior de la argolla, y en el otro arado, ¿vale? Tenemos que pintarle igualmente esos dos puntos. Después, en la sirga de arrastre, suele ser muy habitual que, que lo que son las argollas, los cabezales,
estas partes de aquí vayan pintadas también en vermellón, ¿vale? O en rojo, ¿de acuerdo? Y en la cadena de arrastre, pues muchas veces también las tripulaciones, lo que es la argollita, se la suelen pintar en negro, en rojo, en amarillo, en azul, ¿de acuerdo? Yo en mi caso lo voy a pintar en azul, para dar un poquito de variedad y que no sea todo tan rojo, ¿vale? Así que nada, voy a preparar la pintura y vamos a ir con el trabajo. De acuerdo, vamos a empezar pintando ya lo que son las argollas. Fijaros cómo el color vermellón queda rojo, ¿vale? Y tendremos que darle 2 manitas, más o menos, 1 o 2 manitas, para que quede todo bien cubierto. Bien, ¿vale? Para que veáis. Así aproximadamente es como os tienen que quedar las argollas, ¿vale? Luego después pues se le dará un perfilado, ¿eh? Para remarcar un poquito los distintos relieves que tiene, sobre todo en esta parte de aquí, la argolla. Y una vez que se le haya dado el perfilado, le daremos un pincel seco y procederemos ya a barnizarlos con satinado y a dar esas piezas por concluidas. Ahora cogeremos los arados, ¿vale? Nos cogeremos con el pincel y nos marcaremos una línea, ¿vale? Y de esa línea hacia arriba se lo pintaremos de rojo, ¿vale? Así. Por la cara interior también, ¿de acuerdo? Y por aquí, por el lateral también, ¿vale? Por el canto. Bien, ahí está, ¿vale? Fijaros cómo queda un tonito rojo bastante interesante, sin ser un rojo intenso, 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 pero que queda bastante bien. En el cuerpo principal del arado, ¿vale? Aquí, pues como os he dicho, en esta parte, a ver que voy a quitar esto, por ahí, vale. Cogeremos aquí y prácticamente, a ver, dejarme consultar las instrucciones, vale, fuera. Aquí hay que hacerlo de una forma un tanto diferente, ¿vale? Aquí hay que pintar lo que es la argolla y el alrededor del círculo. ¿Vale? Hay que pintarlo así, tanto en ese lado como en este otro. Y por dentro lo mismo también, ¿vale? Y el interior de la argolla también lo pintamos de rojo.
¿vale? Así. Bien, ahora el arado, ¿vale? El cuerpo central del arado. Aparte de estas, ¿vale? Tenemos que pintar también estas otras pequeñitas. Bien, si por ejemplo os pasa esto, ¿de acuerdo? Y se os obstruye, no se os ocurra soplar, ¿vale? No se os ocurra soplar, meter el pincel, ¿vale? Escurridito de pintura, por un lado y por otro, hasta que consigáis que se deshaga la burbujita, ¿vale? Si le sopláis, puede pasaros que se rompa la burbuja, ¿eh? Y os manche la pieza de pintura roja. Así que cuidado con eso. Ahora, estas argollitas, ¿vale? Estas argollitas traseras. Tenemos que coger, trazarnos una línea aproximadamente ahí, ¿vale? De modo que la base de la línea quede aproximadamente a la altura de este plano, ¿vale? A la altura de este plano, la base de la línea roja de esta argolla. ¿Vale? Procurar que os quede algo parecido a esto. Bien, también en la perforación esta hay que hacerle un circulito. Y eso hay que hacerlo tanto por arriba como por abajo. Ahí, ¿vale? Algo así, por el estilo de ese. Bien, y ahora ya, como ya os dije, esta argollita cuadrada, ¿vale? Con sumo cuidado, se le puede pintar en rojo. Porque hay algunos arados que la llevan en rojo y otros que no se la pintan en rojo. ¿De acuerdo? Con eso ya quedaría hecho el erizo. ¿De acuerdo? Lo único que nos faltaría sería coger, aplicarle un
un pincelito seco con un color naranjita, ¿vale? A las zonas rojas para resaltarlas, ¿vale? Resaltarles las aristas. Eso si queréis, ¿vale? De momento me queda por pintarle al otro arado esta parte de aquí, pero voy a hacerlo luego, fuera de grabación. Y ahora, para que veáis, tema de la puerta trasera, ¿vale? Del portón. Como ya os he dicho, 2 tornillitos. Ahí. Y el otro, este de aquí. ¿De acuerdo? Y ya nos quedan únicamente las ruedas. Bueno, las ruedas y los engarces de la cadena, ¿vale? Los terminales de la cadena, ¿vale? Para que veáis, las ruedas, como ya os he dicho, es esta parte de aquí. ¿Por qué esta parte de aquí? Porque esa parte de ahí indica un punto de engrase, ¿de acuerdo? Así. Vale, eso en todas, incluso en las ruedas tensoras. Así. Y eso en todas las ruedas, ¿de acuerdo? Otra cosa más que hay que pintar de rojo es un disparador manual de un extintor que lleva el Merkava en el interior de la barcaza, ¿vale? En el caso de esta maqueta, viene aquí en la derecha y las de Joibos viene en el mismo sitio pero a la izquierda. Bien, así. También podremos encontrar que algunos Merkavas llevan esta manija, lo que es este plano de aquí, rojo con un letrerito blanco, ¿vale? Y en esta otra, que es una caja de baterías, lo mismo. Pero cuidado, solo lo que es el plano que me estáis viendo pintar. ¿De acuerdo? No la parte de arriba, ni nada. Simplemente ese plano. Así que, una vez pintado ya eso, todavía hay una cosita, o bueno, dos cositas que habría que pintar en rojo, ¿vale? Pero eso lo vamos a pintar con rojo transparente y un poco de pintura plateada, para que dé la sensación de que está encendida esa luz, ¿vale? Se trata de las luces de freno, ¿de acuerdo? Y de este pequeño pilotito que veis aquí, que en este caso suele ser rojo o verde, ¿vale? Y es el piloto de la caja interfónica que lleva ahí, con un teléfono de campaña para que puedan hablar desde fuera con el personal de dentro del carro. Así que nada, voy a terminar de pintar las ruedas, ¿de acuerdo? Y enseguida pintaremos lo que son tanto las luces de freno como las luces de guerra, que son los rectángulos que hay debajo de la luz de freno, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la luz de freno, que es esta ovalada, y posición de conducción diurna, y después este de aquí es negro, ¿vale? Que lleva una serie de marcas, lo que pasa que a esta escala no vamos a poder reproducirlas correctamente, ¿vale? Y en el piloto de la derecha lo mismo. ¿Qué es lo que suele pasar normalmente en los vehículos occidentales que llevan este tipo de pilotos? Normalmente la luz de la derecha es blanca y es el freno de guerra, ¿vale? Para conducción nocturna. Y
y el freno del vehículo está en el lado izquierdo. Pero los israelíes llevan los dos pilotos traseros iguales, ¿vale? Así que ahora después veremos cómo pintar esos pilotos para que den la sensación de que están encendidos y de que el vehículo está pisando el freno. De acuerdo, vamos ya con la pintura de las antenas, ¿de acuerdo? Yo he pintado ya lo que son los mástiles de antena, por así decirlo, en blanco mate, ¿de acuerdo? Para ello, como ya os dije, he empleado el H11 de Gunze. No enseño cómo lo he pintado porque es súper sencillo, ¿vale? No es nada complicado. Simplemente cogéis, le dais 3 manos por un lado, 3 manos por otro y luego por los laterales, ¿vale? Para aseguraros de que queden bien pintadas. Como siempre, primero a lo largo, ¿vale? En un sentido y en otro. Y después perpendicular. Y luego otra vez a lo largo. Dejamos que seque y le volvemos a dar otra vez empezando perpendicular, a lo largo y otra vez perpendicular. No tiene ningún otro secreto. Fijaros que ha quedado todo bastante bien pintado de mate, ¿vale? De blanco mate. Luego después, cuando ya hayamos pintado lo que son las distintas bases de antena, le procuraremos pintar las distintas líneas que tiene que tener las antenas, ¿vale? Y aparte, pues le pintaremos lo que es la pera esta que lleva aquí arriba en la punta, ¿vale? Se la pintaremos con negro mate. Ahora vamos a pintar lo que son las bases de antena. No es nada complicado, pero como es blanco hay que tener mucho tiento a la hora de pintarlo porque cuesta bastante el pintarle el blanco. Entonces, agitamos bien el bote, ya sabéis. Nos echamos un poco de la pintura y luego agua. Tenemos que pintar lo que es la base entera, ¿de acuerdo? Joder, puñetas. Fuera los galegos traseros. ¿Vale? Tenemos que pintar lo que es la base entera, desde aquí abajo. Como no cubrirá del todo con una sola pasada, le dais 2 o 3 manitas, ¿vale? Finas, con la pintura líquida. Ya sabéis, textura como la de la leche. Tenéis que procurar dejarla bien blanquita la base de antena. Y luego ya, pues cuando toque el weathering, pues le perfilaremos, para que se remarquen un poquito los relieves. Y listo, ¿vale? Si veis que no os cubre bien el blanco de la base de antena, lo que podéis hacer es añadirle una pequeña porción de un tono gris, perdón, de un tono beige, ¿vale? De modo que haríais un poquito de blanco roto y lograríais un blanco que cubre bastante mejor.
Vale, bueno, cogéis un poquito el proceso que hay que seguir, ¿verdad? Pues nada, voy a parar aquí, voy a terminar de pintar las antenas, ¿vale? Y enseguida continuamos ya con el resto de detalles de las mismas. De acuerdo, vamos a darles ya un poquito más de color a las antenas para que no nos queden tan monótonas. Como ya os he dicho, las antenas en los vehículos israelíes suelen llevar una serie de franjas radiales, ¿de acuerdo? Que suelen ser normalmente de color negro o un azul oscuro. Para ello vamos a emplear, en este caso directamente vamos a emplear el negro mate el negro de Vallejo, ¿de acuerdo? Y después, para darle un poquito más de color, lo que es las peras estas, ¿vale? Lo que es la punta terminal de la antena, vamos a pintarla con verde refractario. Así que no tiene ningún secreto al hacer esto, ¿vale? Lo único que hay que tener cuidado de hacerlo con un pincel que tenga una buena punta, ¿vale? Ya que tenemos que procurar hacer las líneas rectas. También, si preferís hacerlo de otra forma más simple y más arcaica, podéis emplear este tipo de rotuladores, ¿vale? En este caso es un rotulador o un bolígrafo con la punta de 0,5, ¿vale? Simplemente sería coger el rotulador y hacerle una rayita a la antena, una en cada tramo, ¿vale? Si os fijáis bien, si podéis apreciarlo, aquí, en esta parte de aquí, hay un escaloncito que es donde está dividida la antena en tramos. Esto tenéis que procurar hacerlo sin apretar mucho, si lo hacéis con el bolígrafo, ¿vale? Para evitar marcar la pintura. Lo hacemos por un lado, le damos la vuelta y como tendremos las referencias, si hemos sido cautos de manchar un poquito el lateral, ¿vale? Podemos tener ahí la referencia para hacerlo por el otro lado a la misma altura. Hay uno y ahí el otro. Ya está hecho el marcado de la antena, ¿de acuerdo? Ese con el bolígrafo. Tenéis que tener en cuenta que la tinta de los bolígrafos suele tener siempre un acabado más brillante, ¿vale? De ahí que luego ya también ese brillo lo igualaremos todo un poquito empleando el barniz. Para hacerlo con la pintura, ¿vale? Como si pintáramos cualquier cosa. No tiene ningún secreto. Otra forma en la que podéis hacerlo, pues simplemente enmascarando la parte blanca de la antena, dejándoos la franjita finita de la marca negra que queréis hacerle y listo, ¿vale? Y pintar la zona negra. Es así de simple. Podéis hacerlo a aerógrafo, si utilizáis las mascarillas, o a pincel. Si lo hacéis a pincel, procurar no utilizar una pintura que sea muy líquida, porque si se os ha quedado mal pegada la mascarilla, se os filtrará por debajo de la mascarilla y os estropeará el trabajo de la antena. Y luego, para la pera, ¿vale? La punta de la antena, como ya os he dicho, un poquito de verde refractario. A ver que estoy agitando el bote. Yo este verde siempre procuro tenerlo bastante a mano, porque es uno de los más utilizados,
sobre todo para el tema de las antenas de los vehículos, en los carros occidentales, que suelen llevar este tono que es muy acertado. Y ahora ya, pues simplemente con mucho cuidado, pintamos la pera. Listo, ¿vale? Ahora ya me entretendré en pintar el resto de marcas de las antenas, ¿de acuerdo? En negro y quedará todo listo. Ya nos faltará únicamente hacer el trabajo en las lonas, que eso lo dejaré para el siguiente vídeo, porque si no se nos va a hacer muy largo este. Y como tenemos ahora ya dentro de poco el evento de Fuengirola, que es un evento al que a mí me gusta a ir todos los años si me es posible, pues tengo que ir preparando ya cositas para el viaje. Así que nada, chicos, lo dicho, dejo aquí el vídeo y ya en el próximo vídeo veremos cómo pintar las lonas de nuestro carro y las distintas cinchas que sujetan las lonas y demás equipos al vehículo. Así que venga, nos vemos dentro de unos días.